Bueno, vamos a continuar con esta lectura de Mateo 24 y también 25, si alcanzamos, pero por lo menos ese es el plan, que podamos mirar en la palabra lo que el Señor Jesucristo dice acerca de las cosas que habrán de acontecer previas a su venida. Habíamos visto la vez pasada los asuntos pertinentes a las preguntas que los discípulos le habían hecho. 3 preguntas. Dinos cuándo serán estas cosas relacionadas con la destrucción del templo. Luego, ¿y qué señal habrá de tu venida? Relacionado con lo que el Señor Jesucristo expresó en Mateo 23:39, cuando Él dice: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Allí Él está mostrando 3 cosas. Número 1, que desde ese momento no lo iban a volver a ver. Número 2, que volvería. Y número 3, volvería cuando ellos, los judíos, dijeran: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces allí tenemos como un cuadro profético que abarca varios tiempos. El tiempo de su venida se daría al final, cuando el pueblo de Israel reconociera a Jesús como el bendito. Sabemos que pues eso incluye lo que Él es. Él es el Salvador. Él es aquel que murió en la cruz. Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías de Israel. Todas esas cosas ellos tienen que reconocerlas y pedirle a Dios que regrese al Señor Jesucristo para la salvación de ellos. Lo que vamos a ver entonces es ese periodo entre la salida del Señor Jesucristo del templo donde se encontraba y el regreso del Señor Jesucristo. De eso se trata Mateo 24 y Mateo 25. Está saliendo y van a acontecer algunas cosas entre su salida y su regreso. Ese regreso pues es el fin del mundo, o el fin de la era, o el fin del reinado de los gentiles, para abrir el período del reinado de Cristo, del Mesías. Entonces, Mateo 24 comienza diciendo así: cuando Jesús salió del templo, porque se encontraba en el templo, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Él responde y les dice: ¿veis todo eso? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto lo habíamos ya comentado en el anterior en el anterior audio. Y habíamos hablado de lo que Daniel, el profeta Daniel, muestra en relación a esto, que Jesús pues lo está confirmando. Jesús está confirmando al profeta Daniel. Y por eso estuvimos hablando de él, de Daniel, como este judío llevado por Nabucodonosor a Babilonia, y cómo a lo largo de 70 años él recibió, tuvo la oportunidad
de descifrar, pues si le podemos llamar así, sueños, tener visiones. Y todo eso pues quedó consignado en el libro del profeta Daniel, que nos queda como testimonio hoy para que podamos tener mucha claridad sobre lo que habría de acontecer con Israel y con los gentiles, la relación que Israel tendría con los gentiles y que estaría bajo el gobierno de los gentiles hasta que, y de eso es que estamos hablando, porque como ellos negaron a Jesús como el Salvador, como su Mesías, entonces el tiempo, digamos, de la liberación se retardó a causa de la negación de ellos. Pero la negación de ellos abrió la puerta para que las naciones gentiles pudieran oír el Evangelio y fueran también, tuvieran la oportunidad, las personas de entre las naciones que creyeran y se convirtieran, hicieran parte también del pueblo de Dios, no solamente Israel, sino naciones, o el remanente de las naciones que sería recogido por medio del Evangelio. Entonces tenemos aquí a las naciones que algún día se postrarán delante del Mesías y reconocerán que no solamente Él es el Mesías de Israel, sino que es el Rey también de los gentiles, a los cuales ha salvado. Bien, entonces cuando se dice, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin, vemos la importancia de lo que es el tiempo profético, y para nosotros nos da como una base sobre la cual pararnos firmes, porque estamos en el mundo, ¿qué hacemos? Nuestra vida, ¿a qué se debe dedicar? Porque cuando no tenemos claridad como cristianos que ahora somos, entonces vamos a vivir la vida de una manera muy desordenada. Pero esto nos ayuda a ordenar nuestra vida y a darle enfoque y prioridad, porque vamos a entender que la prioridad es el Señor Jesucristo, que a quien se le ha dado el reino, quien tiene autoridad en el cielo y en la tierra, pero aún no reina en los reinos del hombre, porque los reinos del hombre no le conocen, no le reciben, y Israel tampoco. Entonces todo eso queda detenido hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, como está escrito en Romanos. Dice que Israel será salvo. ¿Cuándo? Cuando llegue la plenitud de los gentiles, cuando se complete no solamente el número de los gentiles que serían salvos, sino también da a entender cuando se llegue a la madurez del pueblo gentil, o de un remanente gentil, iglesia, que llegaría a entender el propósito para el cual ellos fueron salvados. Bueno, Mateo 24 nos va a mostrar todo ese cronograma, se puede llamar así, unos tiempos que habrían en los que habrían de suceder algunas cosas. El Señor dice eso, ¿no? Que no quedaría piedra sobre piedra, que no sea derribada. Eso llamó la atención a los discípulos, los cuales le hacen las siguientes preguntas, ¿no? Voy a repetir un poquito lo que dije al principio. En el Monte de los Olivos salió del templo, descendió al Valle de los Muertos, ascendió
a la cumbre del Monte de los Olivos, un monte que está al frente de la plazoleta donde está edificada el templo, y no solamente al frente, sino que está por encima. Se puede mirar desde arriba hacia abajo. Y allí entonces, mirando al templo, podríamos decir, le hacen las siguientes preguntas. Las preguntas son: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces Jesús comienza a responder: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vamos a ligar esto con la iglesia misma, para que podamos meter esta profecía dentro del contexto de la iglesia, porque también lo comentábamos en el compartir anterior, que Apocalipsis es un libro que nos muestra la historia de la iglesia, lo que aconteció con la iglesia en el tiempo del apóstol Juan, con 7 iglesias que representan, en su número, representan a la iglesia en plenitud. Y las ciudades a donde acontecieron estas cosas representan el aspecto histórico. O sea que fueron iglesias que estaban en esas ciudades. Algunas no existen ya. Y las ciudades son Éfeso, Mirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En lo que el Señor Jesucristo va a estar mostrando aquí, vamos a concordarlo, o vamos a encontrar una concordancia con lo que sucedería con el pueblo del Señor gentil. Entendamos que al principio la iglesia funcionó en Judea. La iglesia se inició en Judea, particularmente en Jerusalén, pero había de extenderse, como el Señor Jesucristo les dijo a ellos, que al recibir poder, cuando viniera el Espíritu Santo, ellos serían testigos y llevarían el Evangelio a todo el mundo, empezando desde Jerusalén y luego por los territorios de Judea. Samaria es un territorio que está al lado, y así hasta los confines del mundo, o sea, hasta donde están los gentiles. Entonces esta profecía tenemos que mirarla dentro de ese contexto, no solamente histórico, sino además profético, porque es para la iglesia, es una profecía para el pueblo del Señor, no solamente judíos, sino gentiles, entendiendo que los judíos fueron los que arrancaron en un tiempo, desaparecerían prácticamente del marco histórico y geográfico a causa de la apostasía de los judíos, y de lo que habría de suceder, que es lo que vamos a ver aquí, como resultado de esa apostasía de no haber recibido al Señor Jesucristo. Viene la destrucción del templo. Posteriormente viene en el año 135 un evento que trajo la desolación, porque ellos se rebelaron contra Roma. Roma viene con su furia y prácticamente los extermina una gran cantidad de judíos que se han levantado en la rebelión de Simón Bar Kokhba, alguien que se hace llamar Mesías, pero pues resultó que no era, era un falso Mesías. Pero como ellos no habían recibido a Jesús, ellos estaban esperando un Mesías, y como lo veían, tal y como ellos veían el Mesías, era como un guerrero al estilo de David, que tenía
la protección de Dios, la unción especial de Dios para sacar a los enemigos, en este caso los romanos. Bueno, no pasó. ¿Por qué? Porque no había llegado ese tiempo, el tiempo de que el Mesías, el Cristo, derrotara al último de los anticristos. Eso va a ocurrir. Pero no era el tiempo. Y no era Simón Bar Joshua ese Mesías. Bueno, entonces, esta apostasía tiene consecuencias letales sobre el pueblo judío, al punto que después del año 135 desaparece la tierra de Judea, le cambian el nombre por Palestina y el nombre de Jerusalén por el de Aelio Capitolina. De esa manera el emperador Adriano quería borrar el nombre de esa tierra y erradicar por completo a los judíos, o sea, acabar con el pueblo judío. Una obra satánica, por supuesto. Siempre Satanás ha estado detrás de eso y ha intentado de muchas formas acabar con los judíos, como en oposición a las palabras que Dios tiene hacia ellos de salvación. Pero lo que vamos a ver es mucho dolor, muchas guerras por causa de la incredulidad, de la dureza del corazón, del no aceptar a Jesús como el Salvador de ese pueblo. Lo van a aceptar, sí, pero van a tener que suceder cosas muy duras. Y estamos, creo que en el tiempo que estamos viviendo, año 2020, en el mes de marzo, ¿qué fecha es? 23 de marzo del año 2020, creo que estamos a las puertas de entrar a un mundo totalmente diferente. No el mundo que hemos conocido, sino un mundo bajo una gobernanza mundial. Porque yo creo que lo que está sucediendo hoy en día va a provocar que las naciones hagan cambios drásticos en la economía, en la manera de mover el dinero para comprar, para vender, en las regulaciones que se deben dar en cuanto a la salud, porque pues este virus está relacionado con la salud y bueno, ha puesto a las naciones a preguntarse cómo estamos en relación a protegernos, a proteger a los habitantes frente a plagas de ese calibre que pueden incluso hasta aumentar, volverse más nocivas. Entonces, de eso trata este capítulo, de todo lo que habría de acontecer. Jesús dice, respondiendo a las preguntas, mirad que nadie os engañe. Allí comienza. Mirad que nadie os engañe. Habíamos advertido la vez pasada sobre esta palabra, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, aunque son señales, o son cosas que habrían de acontecer, como resultado de que el mundo no está bajo el Mesías, y Mesías no es el rey del mundo, sino que son los antimesías. Pues lo que vemos es eso, un mundo convulsionado, codicioso, y en su codicia pues quieren apoderarse de los recursos y por eso vienen las guerras. Pero dice que no nos debemos turbar,
porque esto es necesario que acontezca. Que acontezca que, bueno, estas cosas, como resultado de que el Mesías, o sea, Jesús, no es el rey todavía. Y eso estaba sucediendo desde hace mucho tiempo, las guerras. No nos vamos a parar a mirar todo la convulsión que ha habido a lo largo de estos 2000 años. Pero pues es una realidad. Y dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y aquí menciona algo, que habrían pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo eso será principio de dolores. Entonces aquí ya se acerca un poquito más ¿a qué? ¿Qué significa principio de dolores? ¿Qué es lo que nos muestra? Cuando una mujer va a dar a luz, cuando está a punto de dar a luz, vienen los dolores. ¿Y qué es lo que va a dar a luz esta mujer? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, vamos a verlo más adelantico, para que no entremos todavía en ese detalle, antes de que leamos lo que viene. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Bueno, habíamos hablado la vez pasada sobre esto, mirándolo en el contexto de las iglesias, cómo vemos que la iglesia de Éfeso, o a la iglesia de Éfeso el Señor le dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y vemos que la consecuencia de haber dejado el primer amor, que estaba relacionado con el Señor Jesucristo, con la observancia a la palabra y a la obediencia de la misma, pues ya no se estaba dando eso en el tiempo de Juan, el apóstol Juan, o sea que estamos hablando de 2000 años atrás, no es algo de ahora. La apostasía tiene historia y la decadencia de la iglesia pues es el resultado de eso, de no estar mirando al Señor Jesucristo como se miró al principio y como se le obedeció incondicionalmente. Ahora hay engaño, algunos dicen yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. El apóstol Pablo hacía referencia a esto, a la iglesia, a los ancianos de la iglesia de Éfeso les había advertido que después de su partida entrarían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Ahí está hablando del engaño, está hablando de las doctrinas que entrarían y que contaminarían, trayendo en esa contaminación una degradación de la verdad. Y lo que estamos viendo hoy en día es contaminante, contamina el aspecto natural, y mire lo dañino que es, puede causar la muerte. Pues así mismo es cuando la doctrina no es sana, también puede contaminarnos y puede causar la muerte, pero espiritual. Entonces es muy importante para el creyente atender eso, no dejarse engañar, aunque pues el engaño entró. La iglesia de Éfeso ya estaba, y se recuerda dónde has caído, lo cual muestra que la iglesia ya no estaba observando. Por eso el Señor le dice a esta iglesia, ve y haz las primeras obras, arrepiéntete, recuerda dónde has caído y ve y haz las primeras obras, porque si no quitaré tu candelero de su lugar. Las primeras obras las encontramos en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, donde está la venida del Espíritu Santo y como consecuencia de la venida del Espíritu Santo, el empoderamiento que el Espíritu Santo da a los cristianos que están esperando que llegue el Espíritu Santo y el poder, a fin de que ellos sean testigos. Entonces, esa manera de ser testigos
tiene que ver con dar testimonio público de lo que ellos son. Y de esa manera entonces la iglesia daba un testimonio como la luz del mundo. ¿Y de qué manera era esto? Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones, pero más adelante dice que tenían todas las cosas en común. Entonces el testimonio que ellos daban era de una vida comunitaria, donde nadie decía esto es lo mío, sino que cada quien, conforme a lo que tenía, considerando lo que era justo, lo conservaba, y si le sobraba, entonces lo entregaba para que aquellos que no tenían pudieran tener. Y esa era como el testimonio que ellos daban de iglesia. Algo que está relacionado con buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces había una justicia, que era la justicia del reino de los cielos, que se manifestaba cuando eran llenos del Espíritu Santo, cuando Jesús se expresaba, y al expresarse entonces pues la iglesia era una iglesia que compartía. Y fíjese lo que está sucediendo hoy en día. Mire cómo el Señor obliga a la cristiandad. El Señor es sabio y el Señor tiene sus maneras para llevarnos a entender eso, para llevarnos a entender lo que es el reino. ¿Sí? Que seamos una luz en las tinieblas, que seamos la diferencia de un mundo que quiere acaparar todas las cosas, quiere tomar sin pensar en el prójimo. Pues la iglesia no debe ser así. La iglesia debe como examinarse hacia adentro y mirar esto como un ejercicio o prueba. Prueba pues es un examen. Y el examen es lo que nos permite conocer cómo estamos, nuestro estado como iglesia, cómo está, no solamente como individuos, sino como iglesia, de qué manera nos vamos a ayudar. Pues fíjese que la iglesia de Éfeso ya no hacía estas cosas. Aunque hacían otras, ya no hacían las cosas relacionadas con el amor a Jesucristo. Y ese primer amor, o ese mejor amor, que es el amor a Cristo, está relacionado con el amor a su palabra y con las perseverancias, porque son las primeras obras las que la iglesia hacía, ¿no? Al tener al vivir como una familia, como una comunidad de creyentes que se soportaba, se ayudaba, y entonces había, en esa vida, estaba la presencia de Dios. Porque ese es el propósito por el cual nosotros fuimos salvados, para que seamos la familia de Dios, para que tengamos como familia, aprendamos a vivir teniendo las cosas en común. Que nadie diga esto es lo mío, es porque yo lo compré, o porque yo lo trabajé, entonces tengo derechos. Bueno, hay gente que a veces no puede comprar porque no tiene trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el que no tiene trabajo porque no ha podido conseguir trabajo? Pues entonces, como él no tiene capacidad adquisitiva, pues entonces que se muera. No debe ser así. No. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo esa degradación de un mundo que comienza a experimentar por la ausencia de Cristo en el corazón guerras por codicia. Ellos quieren ganar los territorios del vecino. ¿Por qué se han dado las guerras? ¿Por qué se han dado las guerras? ¿Ah? Por ambición de poder, sí, y por querer tomar los recursos del vecino. Y la guerra que se viene tal vez es por eso. La última de las guerras. ¿Cómo se va a librar? No sé, pero parece ser que las estrategias para ganar
el territorio del vecino, son maquinaciones propias del mismo Satanás, que se las entrega a los gobernantes que se están peleando hoy en día el poder, el querer ser más grande, el querer tener todo, acaparar todo, querer tener grandes reservas de comida, de petróleo, de recursos naturales, pero empobreciendo a otras naciones. Eso no es justo. Y el Señor, que es justo, está mirando eso. Y de seguro ha llegado el tiempo del agotamiento de su paciencia para dar una respuesta a un mundo que es injusto. Terrible es que la iglesia se encuentre en esa misma condición. Por eso el Señor le ordena a la iglesia, le manda a la iglesia a salir de allí. En Apocalipsis 18, creo que el verso 4 y 5, está relacionado con una ciudad llamada Babilonia, que no es una ciudad específica, sino es el nombre que se le da al mundo, o a cualquier ciudad que se encuentre en el mundo, que esté bajo la potestad de Satanás. Es como Babilonia, porque en Babilonia está la idolatría, en la idolatría está la codicia, en la idolatría están todas las obras de la carne, ¿verdad? Que el mundo las practica sin ningún problema porque ellos no tienen el espíritu, pero la iglesia se ha dejado atrapar por el mundo. Después de Éfeso, lo que viene es Esmirna, y es una lucha espiritual. Allí vemos una guerra espiritual, reino contra reino. No solamente nación contra nación, sino reino contra reino. El reino de la luz contra el reino de las tinieblas contra el reino de la luz. El reino de Satanás contra el reino de Cristo. Hay una lucha espiritual para establecer en eso, quién es el que va a reinar. Y pareciera ser que quien va a reinar, pues no es Cristo, lo que vemos hasta ahora. Es más el anticristo, que va ganando. Y va ganando, ¿por qué? Porque los cristianos han cedido el terreno. Depende de los cristianos que Cristo reine. Depende de la iglesia, del cuerpo de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si el cuerpo de Cristo no está debidamente unido y maduro, entonces, pues, es lo que pasa. O sea que la serpiente, así como la serpiente engañó a Eva, también la serpiente ha engañado a la iglesia. Hemos sido engañados por la serpiente. ¿Y qué es lo que la serpiente le ha mostrado a la iglesia? Lo terrenal. Hemos dejado de ver lo celestial para ver lo terrenal. Hemos sido seducidos para poner nuestra confianza en las riquezas de la tierra, en el oro, en la plata, en lo que produce. Cuando nuestra riqueza, pues, es Cristo. Y el Señor dijo, ¿no? Se preocupen si van a comer o no van a comer, cómo se van a vestir, si van a tener techo, casa, etcétera. Pues esas cosas son necesarias, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo creo que es una palabra que debiéramos subrayarla y que nos impacte a nosotros, porque esa es la condición que el Señor pone para que tengamos la añadidura. Podríamos decir que en tiempos de gran dificultad, de gran escasez, el volvernos a Cristo para atender esa palabra va a traer de parte de Cristo, va a traer una respuesta. ¿La respuesta cuál es? Provisión. ¿Cierto? O sea, no debemos buscar la provisión por los medios naturales, sino que debemos buscar la provisión que Cristo da
a aquel que pone su confianza en el Señor Jesucristo. Mirad el reino de Dios y su justicia. Mas mirad el reino de Dios y su justicia. Qué importante es eso para nosotros, que atendamos esa palabra, porque esa palabra ha estado vigente desde el tiempo de los apóstoles. Ellos oyeron esa palabra, ellos guardaron esa palabra y nunca les faltó nada. Estuvieron suficientemente provistos y protegidos por el Señor. Porque somos creyentes, ¿sí o no? Entonces, el creyente se distingue es porque conoce la palabra y confía en ella. Si no, entonces no es un creyente. El creyente es el que busca al Señor y busca su palabra y encuentra en su palabra promesas que son para salvación. En medio de una crisis necesitamos las palabras de protección, de cobertura, de provisión, que son las que Él ha dado para la iglesia. Porque la iglesia estaría en medio de un mundo que está bajo el maligno. Entonces, si el mundo está bajo el maligno no quiere que la iglesia reciba nada. ¿Se pueden imaginar eso? La iglesia en medio de un mundo que está bajo el maligno. ¿Qué puede recibir la iglesia del mundo que está bajo el maligno? Lo único que puede recibir es si la iglesia hace pactos con el mundo. Si la iglesia hace alianzas con el mundo, negando a su Señor, entonces sí va a recibir. ¿Y eso qué es? Eso es Pérgamo. Pérgamo es la iglesia que hace alianza con el mundo. Eso significa Pérgamo, muy casado. Pero casado no con Cristo, sino casado con el mundo. Entonces, por cuanto a la iglesia le comenzó a faltar en la tribulación, porque en la tribulación Satanás quiere quitar, quiere meter a los cristianos en la cárcel, los quiere matar, les quiere robar todo, a fin de que se conviertan en esclavos de los que están en el mundo. Pero el Señor sabe eso, sabe que nos ha enviado como ovejas en medio de lobos, y por eso es que Él está como nuestro protector, para que seamos luz y para que demostremos que si estamos bajo la cobertura del Señor, no hay quien nos pueda destruir. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No hay forma. Claro, Satanás lo que lo va a querer hacer. Tristemente, cuando estamos en medio de una crisis, por la presión, por la comida que necesitamos, o otros recursos, hacemos alianzas. Y ahí es donde perdemos en medio de la prueba. Estamos en una prueba, ahora mismo. Lo que debemos entender. Hay una prueba. Y es una prueba de todos los recursos. ¿Cómo vamos nosotros a responder frente a la prueba? ¿Vamos a responder confiando en el Señor? ¿O vamos a responder confiando en nuestros recursos? ¿Cuáles son nuestros recursos? Las maneras naturales que tiene el hombre para hacer alianzas con el mundo, negando a Cristo. ¿Qué es negar a Cristo? Bueno, esa palabra yo sé que está allí, pero no la voy a creer. Más bien creo en mis recursos, en vez de confiar en el Señor. Porque lo que representa confiar en el Señor es, a pesar de que estoy en medio de una situación, yo prefiero guardarme y hacer una alianza. Prefiero guardarme. Y si he de morir por causa de respetar las palabras del Señor, pues entonces he de morir. Como aquellos valientes en Babilonia, ¿ustedes recuerdan?
que Nabucodonosor mandó a hacer una estatua de oro y obligó a todo el mundo a que se postraran delante de esa estatua. Pero hubo 3 judíos que decidieron no obedecer la orden del rey. Era el rey. Y la Escritura nos manda a someternos a los gobernantes. Mas no nos debemos someter a los gobernantes cuando la orden del gobernante va contra lo que Dios ha establecido, contra lo que Dios ha mandado. Y ellos sabían eso. Entonces ellos no respetan la orden de Nabucodonosor, que es el rey, que es el gobernante sobre la tierra, y para los que no obedezcan hay un horno de fuego. ¿Qué dijeron ellos? No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer, porque eso va contra Dios. Y así perezcamos en el horno de fuego, no lo vamos a hacer. Confiamos en el Señor. Confiaron en el Señor. Esto es importantísimo, porque nos muestra que así como sucedió, porque el Señor es inmutable, el Señor no cambia, así como sucedió en Babilonia con estos hombres, volverá a suceder en el tiempo de ahora con aquellos que estén dispuestos a guardar la palabra del Señor, la palabra del Señor Jesucristo. Creo que la prueba viene para eso, ¿no? La prueba viene para probarnos qué tan obedientes somos a lo que el Señor nos ha entregado, nos ha enseñado en su palabra. Y creo que los únicos que podrán pasar esa prueba, los únicos que saldrán victoriosos, vivos y con provisión, serán aquellos que confíen en el Señor. Lo vemos con los 3 de Babilonia. Y lo hemos visto con otros creyentes que estaban dispuestos a morir, a dar su vida por la causa de Dios. Todo el que da la vida, su vida, por la causa de Dios, que es la obediencia a su palabra, es preservado, es guardado. Entonces, ¿qué podemos decir ante la prueba? Uy, qué vaina, qué problema, qué va a suceder con nosotros. O lo que dice Santiago, que debemos tener sumo gozo, porque el Señor nos está probando. Y nos está probando es para salir fortalecidos, no para salir en pérdida. ¿Y quién es el que sale fortalecido? Es el que es obediente. Ese sale de la prueba. ¿Sí? Dice, verso 9, nos entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Uy, mire que el Señor Jesucristo, las palabras que entrega. Él no está diciendo, no va a pasar nada, tranquilos. No. Dice que ellos van a ser entregados a la tribulación y muchos van a ser matados. ¿Dónde vemos eso? Lo vemos en Esmirna. La iglesia de Esmirna vivió ese período de gran tribulación donde Satanás los pidió. Si quiere lo vamos a leer aquí con precisión. Apocalipsis capítulo 2, creo que es desde el verso 7 en adelante. A ver, estoy buscando aquí. Esmirna. Sí, desde el 8 en adelante, ¿sí? Entonces, ya, dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Mire cómo se presenta, como el primero y el postrero, como el que estuvo muerto y vivió. Sí, ese es como el recurso que el Señor Jesucristo le entrega a la iglesia que va a tener que pasar por un periodo de prueba, de tribulación.
Porque si el Señor Jesucristo murió y resucitó, también Él ha prometido que los que creen en Él también van a resucitar. O sea que la resurrección para nosotros es supremamente importante. El tener claro que no moriremos, sino que vamos a resucitar en cuerpos de gloria, eso hace una gran diferencia con el mundo que no sabe qué va a suceder después de que muera. Cuando sabemos eso, entonces estamos más dispuestos a entregar nuestra vida por causa del Señor. Es más, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque eso no solamente va a acelerar nuestro estar con el Señor, porque el morir será ganancia, sino que además se nos concederán galardones, como se menciona aquí, la corona de la vida. ¿A quién? Al que no niegue su nombre. Dice, sé fiel hasta la muerte. Porque entonces Él dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y también conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Sinagoga es congregación. Los que se dicen ser judíos y no lo son. Porque en ese tiempo esa era la pelea de los judaizantes. Como dice Pablo en Romanos, que ¿quién es el judío? El judío no es el que es descendiente por linaje de sangre, sino el que ha circuncidado su corazón. Entonces, si nosotros hemos circuncidado el corazón porque creemos en Jesucristo, nosotros somos linaje de Jesucristo, somos judíos, no por sangre humana, sino porque participamos de su linaje, de su sangre, la cual bebemos cada vez que nos acercamos a la mesa y recordamos su muerte hasta que Él venga, su muerte y su resurrección. Y bebemos la copa del nuevo pacto que es en su sangre. Entonces, eso nos hace linaje escogido, como dice Pedro, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, entonces tenemos aquí en la iglesia de Esmirna, a quien el Señor le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Esta palabra es muy importante para nosotros hoy. No temas en nada lo que vas a padecer. Porque he aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. 10 días, esos 10 días hablan más como del período en el cual los emperadores o césares romanos persiguieron a la iglesia a muerte, la persiguieron. Y esa persecución tenía que ver con echarlos a la cárcel, con obligarlos a renunciar del nombre de Jesús, y si no, pues serían matados. Bueno, esa historia se conoce, la historia de los mártires que padecieron, pero no negaron el nombre de Jesús y fueron matados. Pues el Señor les promete a ellos la corona de la vida. Bueno, ¿qué pasará con nosotros entonces en el futuro? Debemos preguntarnos. Si el mundo va a cambiar, y yo creo que va a cambiar, ¿hacia dónde va a ir? ¿Vamos a seguir teniendo lo que tenemos? No creo. Y eso no lo digo como profeta de malos agüeros, sino leyendo lo que el Señor Jesucristo muestra en su palabra para aquellos que están entrando en el período de la gran tribulación. O sea que Esmirna representa una iglesia que está bajo la tribulación. Cuando es el diablo, ¿no?, el que está aprovechándose para destruir, hacer lo suyo, robar, matar y destruir. Bueno, ¿la promesa cuál es? Así como yo morí y resucité, ustedes también van a resucitar. De modo que no se preocupen.
¿Por qué? Porque al fiel, el que es fiel hasta la muerte, Él le dará la corona de la vida. ¿Y qué es la corona de la vida? Es un galardón que tiene que ver con la vida eterna. ¿Cómo sabemos que es eso? Porque dice así, dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, o sea, haciendo referencia al fiel, al que sería fiel hasta la muerte, no sufrirá daño de la segunda muerte. No sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Lo contrario a la corona de la vida. La corona de la vida es la vida eterna. Es la resurrección de gloria. La segunda muerte, mire que le habla a la iglesia. No le está hablando a la gente que no es creyente. Es a la iglesia. Entonces la iglesia puede sufrir daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Vamos a Apocalipsis capítulo 20 y Apocalipsis 20 nos va a decir qué es la segunda muerte. Vamos allí. 20. Dice. Apocalipsis 20, ¿cierto? Bueno. Y la muerte y el Hades fueron, verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? El lago de fuego. El lago de fuego. El lago de fuego. O sea que el que es fiel hasta la muerte, aquí hay una advertencia, pero también tiene promesa. El que es fiel hasta la muerte, el que no niega su nombre, no sufrirá daño del lago de fuego. Lo que la religión ha llamado el infierno. Pero aquí es lago de fuego. Bien, entonces, ¿dónde íbamos en Mateo? Para que regresemos allí. En Mateo 24, 14. ¿Ah? Seríamos en el verso 14 del... No, pero estábamos acá os entregará la tribulación y os matará. Y vemos que eso es equivalente a la iglesia de Esmirna. ¿Sí o no? Sí. Muchos tropezarán, entonces, y se entregarán unos a otros se aborrecerán. Acuérdense que estamos metiendo esto dentro del contexto de las iglesias, para que podamos ver lo que habría de suceder a lo largo de la historia. ¿Y en qué periodo nos encontramos ahora? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Periodo de Pérgamo. Porque ya en Pérgamo, ¿qué sucede? En Pérgamo vemos que ellos están tolerando la doctrina de Balaam, pero también la doctrina de los Nicolaitas. Todo eso tiene que ver con falsos profetas. Enseñanzas que llevarían a la iglesia en más y más degradación. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pareciera ser que, a partir de allí, de Pérgamo hacia la Odisea, todo va en decadencia. Porque dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es todo lo contrario a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia, ¿qué representa? Amor fraternal. ¿Sí? Entonces, la iglesia debe ser la expresión de Cristo. Y esa expresión de Cristo, que la podemos leer en la carta a los Efesios, vamos allí. Carta a los Efesios, capítulo 3. A ver, porque nos da muy clarito lo que representa ese amor. A ver.
Efesios capítulo 3, leamos desde el verso, ya les voy a decir, verso 14. Mira el titulillo que tiene allí, el amor que excede a todo conocimiento. Es el titulillo que le han puesto. ¿Por qué? Porque va a hacer referencia al amor. Pero aquí está mostrando que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero eso no pasa con la iglesia de Filadelfia, que es como el modelo de la iglesia de Éfeso, antes de la caída. Entonces dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Otro para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo está mostrando cómo es que podemos llegar a eso, cómo la iglesia puede llegar a experimentar el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Claramente no es el amor natural, sino que es el amor de Dios. O sea que el amor de Dios nos es dado por medio de Cristo, cuando Cristo habita en nuestro corazón por la fe. Entonces, ¿qué significa por la fe? Por el conocimiento que tengamos de Él. Y ese conocimiento, pues no es el conocimiento intelectual, sino por la comunión que tengamos con Cristo. Vuelve otra vez a esa palabra que el Señor Jesucristo le da a la iglesia de Éfeso: tengo algo contra ti, que has dejado tu mejor amor. Está hablando de comunión principalmente con el Señor Jesús, y esa comunión es el conocimiento que lleguemos a tener de Él, y ese conocimiento es la experiencia interior en nuestro corazón de lo que Cristo hace en el corazón del hombre que se ha arrepentido y le ha cedido su lugar, para que Cristo sea el que reine y no sea el hombre. En otras palabras, cuando el hombre entrega el trono donde está su voluntad y le cede el trono al Señor Jesucristo para que se haga la voluntad de Cristo y no la voluntad nuestra. En otras palabras, cuando nos negamos a nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea que allí Pablo entiende que Cristo es el que debe vivir en el creyente. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Cuando Cristo vive en el creyente, en el corazón, hay algo, y es que el corazón se abre al todos los santos. Hay una apertura de Cristo mismo, porque Cristo es el que salvó a la iglesia y Cristo es el que quiere abrazar a la iglesia. Entendamos que el abrazo de Cristo por su iglesia conecta al Padre, que quiere abrazar también a los que son suyos. Entonces nadie viene al Padre si no es por medio de Cristo. Si Cristo no nos abraza, el Padre no puede abrazarnos. Entonces hay que abrazar a Cristo, porque abrazando a Cristo abrazamos al Padre. Pero pues de esta forma, ¿no? De esta manera. Aquí como está escrito: para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que cimentados y arraigados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos. Ahí se habla de la iglesia. Todos los santos, no es una minoría, no es un grupo, no es lo que yo quiero, porque es que son mis amigos, porque con ellos es que me entiendo bien. No, la iglesia no tiene nada que ver con aspectos de la carne, con sentimientos, con la naturaleza propia del hombre, que quiere hacer de la iglesia lo que él piensa que debe ser, pero la iglesia es lo que Cristo hizo. La iglesia es el resultado de su muerte y de su resurrección.
porque en su resurrección nos da su espíritu. Al darnos su espíritu nos da su naturaleza, al darnos su naturaleza, entonces podemos experimentar quién es Dios. Y cuando vemos a Dios en el corazón, hay una apertura hacia todos los que son de Él. Y al abrirnos cada vez más hacia los hermanos, hacia los santos, hacia los miembros del cuerpo de Cristo, experimentamos algo. ¿Qué experimentamos? La plenitud del amor de Dios. Entonces es algo que va como correlacionado, ¿no? La importancia de permitirle al Señor Jesucristo habitar en nuestro corazón, para lo cual vamos a tener que dejar lugar a lo nuestro, al egoísmo propio que tenemos nosotros, que no permite que el Señor Jesús pues sea el Rey absoluto de nuestro corazón. Volvemos otra vez entonces acá, donde se dice que el amor de muchos se enfriará. Sí, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Quién es el que persevera? Según eso, el que guarda el testimonio, el que es como la iglesia de Filadelfia, guardando el testimonio. ¿Por qué es la iglesia? La iglesia no tiene por qué ser diferente a la que fue en el tiempo de los apóstoles, en los hechos. No tiene por qué ser diferente. Es el mismo Dios, es el mismo Espíritu. Son los mismos salvados por la sangre. Es el mismo corazón. No somos de otra raza. Somos humanos. Y necesitamos ser salvados de nosotros mismos para que se experimente en nosotros la vida de Cristo, que es la vida de Dios, que nos da a tener una vida práctica de iglesia, y teniendo una vida práctica de iglesia, poder estar listos y preparados hasta que llegue el fin, porque el que persevere hasta el fin. ¿Y cuál fin? Porque viene el fin. Estamos entrando en ese terreno del fin. Bueno, y si será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál evangelio del reino es el que debe ser predicado? De lo que estamos hablando. ¿Sí? De cómo debe ser la iglesia. De cómo la iglesia debe mantener el testimonio. Pues no solamente vamos a hablar de que Jesús es el que nos salvó, sino que Jesús es el que viene. Y como viene, entonces está esperando que la novia esté ataviada, debidamente preparada, limpia, santificada para Él. Y esa es una invitación también en nuestro testimonio a las personas que no conocen nada de esto y que quizás en este tiempo se van a comenzar a preguntar, bueno, ¿hacia dónde va el mundo? Apenas estamos entrando en la etapa de conmoción económica. Ahora lo que se está viendo es una conmoción relacionada con la salud, pero eso va a tener efectos en la economía, y la economía va a traer efectos en el gobierno, porque el gobierno tiene que tomar control de un caos económico. Y seguramente para tomar el control, entonces van a meter al mundo bajo un régimen, sí, un régimen absoluto, donde las personas, para poder mercadear, comprar y vender, quiera vender mercancías, entonces tiene que someterse a ese régimen, y el que quiera comprarlas también tiene que someterse a ese régimen. Como dice también Apocalipsis en el capítulo 13, que va a venir una marca, que es la marca de la bestia, y que será puesta en las personas para que con esa marca ellos puedan comprar y vender. Leámoslo aquí en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis 13. Todo relacionado con este tiempo, con las cosas a las cuales nos vamos a tener que atender.
Okay. Después vi otra bestia, verso 11. Otra bestia. Okay. La primera es la que sale del mar. Vamos a hablar de esta bestia, que es la que, de la misma manera que Juan el Bautista preparó el camino para Jesús como Mesías, este es el falso profeta que va a preparar el camino para el anticristo. Entonces, mira las cosas que él va a hacer. Vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces va a tener como apariencia de bondadoso, pero va a hablar como Satanás. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, va a tener mucha autoridad. Y hace que la tierra y los moradores de ella, estamos hablando de toda la tierra, adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. La primera bestia que sale del mar. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, como hizo Elías. ¿se acuerdan de Elías? ¿Ya? En la batalla de Monte Carmelo hizo descender fuego del cielo. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y aquí hay una traducción que no es muy justa, no está muy ajustada a la realidad, porque las versiones originales no mostraban un número, sino que mostraban 3 letras. 3 letras griegas que tenían equivalencias numéricas. Entonces, como esas 3 letras no se pueden leer, no se podían leer, ellos pensaron que eran las equivalencias numéricas, que son 600 para la letra Si, 60 para otra letra, no recuerdo el nombre de ella. Sí, la letra Shi, la letra Shi, la primera es Shi, la segunda es Si y la tercera es Sigma. Entonces, repito, la primera es una X, que es Chi, cuya equivalencia numérica es 600. La segunda es Si, Z-I, cuya equivalencia numérica es 60. Y la tercera es Sigma, cuya equivalencia numérica es 6. Entonces, pues ellos resumieron eso y colocaron 666, 3 números. Bueno, si debían ser realmente fieles a la numerología, entonces tendrían que ser 666. Entonces, esto no es muy creíble en cuanto a las teorías que se tienen sobre esto, sobre el número 666, que es el microchip. Yo más bien creería que este número está relacionado con una fe, con una creencia, porque dice que tendrá una marca en la mano y en la frente. La mano habla de nuestro obrar, la frente habla de nuestro pensar. Y en Apocalipsis hay distintos lugares donde se ven marcas en la frente. Por ejemplo, en Apocalipsis 7, vamos allí, al capítulo 7, vamos a ver que hay unos que van a ser marcados.
17. Dice, verso 1, después de eso vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles hasta, mire las cosas que van a acontecer. ¿Daño a dónde? A la tierra y al mar. Sí. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. En sus frentes. ¿Eso habla de qué? Pensar. Pero hay otra, también en Apocalipsis 17, que tiene algo en la frente. Bueno, dice así. El titulillo es Condenación de la gran ramera. Bueno, eso no está en el original, pero está hablando de una mujer que está montada sobre una bestia. Y dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, en su frente. Es una manera de ¿qué? De pensar. O sea, esta mujer, lo que tiene en su mente es lo que Babilonia le ha enseñado. Esta mujer habla del pueblo del Señor en apostasía, que hizo alianzas con el mundo, que se casó con el mundo y tomó del mundo, al punto que ahora su mente no es la mente de Cristo, sino que es la mente de Satanás mismo. Babilonia, imagínense. Por eso es que en el verso 4 y 5 del capítulo 18, el Señor manda y dice así, y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Plagas es lo que estamos viendo hoy en día. ¿Sí? O sea que es un juicio. ¿Para quién? Para Babilonia, para el mundo. Pues si la iglesia ha hecho conexión con el mundo, ella va a recibir parte de sus plagas. Por eso el Señor demanda que ella tiene que salir, para que las plagas no le entren, no le lleguen. Y dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. O sea, va a haber también como una retribución de parte de quién, de los que salen de ella. O sea, los que se santifican, saliéndose de allí y se preparan en el Señor, van a tener autoridad para juzgar a la gran ramera y a Babilonia, ¿verdad? Podría ser Tiatira. Podría ser Tiatira, pero también tenemos a la Odisea en un estado así, y también tenemos a Sardis en un estado así. O sea que no solamente es Tiatira, sino iglesias que de alguna manera perdieron su camino, se desviaron y se hicieron alianza con el mundo, y entonces necesitan ser separadas para descontaminarse. Quizás lo que estamos viviendo hoy en día es eso, una oportunidad que el Señor le está dando al pueblo, a su pueblo, a la iglesia, para descontaminarse de tantas cosas que contaminan a la iglesia, en una cuarentena, porque una cuarentena es un aislamiento, pero no debemos verlo solamente como un aislamiento natural,
sino como un aislamiento espiritual. ¿Para qué? Para que estemos concentrados en la palabra, ¿verdad? Porque es una gran oportunidad que el Señor nos está dando. Después de eso vamos a regresar otra vez a nuestras actividades, y hemos perdido una grandísima oportunidad que el Señor nos ha dado. ¿Y quién nos está dando esa oportunidad? Los mismos gobernantes. Los mismos gobernantes nos están aislando. Entonces, bueno, hermanos, vamos a dejar allí por esta vez. Hemos llegado hasta, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿cuál es el evangelio? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a predicar? Tenemos que, pero debemos dar testimonio como iglesia. Primero vivir esa experiencia como la iglesia debe ser, para poder predicar, tener autoridad de lo que estamos nosotros hablando. El Señor viene, límpiense, porque el Señor viene y sus juicios son fuertes. Pero primero nosotros tenemos que estar apartados. Amén. Bueno, Padre, te damos las gracias por tu palabra. Señor, tú nos muestras la necesidad de santificarnos, de aislarnos, de salir de Babilonia, que representa el mundo bajo Satanás. Tú quieres una iglesia totalmente santificada, que no toque lo inmundo, que no se contamine, porque así como lo vemos en lo natural, la contaminación trae la muerte natural, así mismo la espiritual. Con más razón entonces tú nos muestras la necesidad de apartarnos de toda tentación que nos lleva a caer en el engaño. Sabemos que los falsos han venido, que hay otro evangelio, que hay mucho engaño, y tú dijiste, mirad que nadie os engañe. Bien, Señor, no queremos ser engañados. Ahora que tú nos muestras la verdad, queremos santificarnos para ti. Ayúdanos, sí, gracias porque nos estás dando ayuda, pero ayuda a nuestra debilidad. Fortalécenos en la fe y permítenos, Señor, ser conscientes de la necesidad que tenemos de prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto te lo pedimos en su nombre y te bendecimos a ti, Señor. Santificado sea el nombre tuyo. Amén y amén.